evaluar el conmutador entre L más y Lz, es decir, el operador ascendente de momento angular y el operador correspondiente a la componente z del momento angular. Para este tipo de ejercicios sugiero siempre que tengan a mano, no tienen por qué aprenderse de memoria, aunque la memoria facilita el uso del recurso, pero no es necesario, repito, aprenderse de memoria una serie de identidades correspondientes a los conmutadores. Sí es esencial, como dije, que tengan a la mano los siguientes conmutadores. Siempre recordar que el conmutador entre Lx y Ly es igual a IH barra componente z del momento angular. Y luego mediante permutación cíclica, es decir, ordenadamente van desplazando los subíndices para ir obteniendo los otros conmutadores, es decir, el lugar de x lo ocupa z, el lugar de y lo ocupa x y el lugar de z lo ocupa y. Entonces, al hacer ese tipo de permutación entre los subíndices, van a ir obteniendo los demás conmutadores. En este caso, entre Lz y Lx obtienen IH barra Ly, y el tercer conmutador que se necesita siempre recordar o tener a la mano para este tipo de demostraciones o de cálculos de valores de conmutadores es este. Y además, otros tres conmutadores más que en realidad no necesitan escribirlos de manera individual, pueden simplemente escribir esto. Recuerden que el conmutador entre cada componente cartesiana y el cuadrado del momento angular orbital total, ese conmutador vale 0. Por lo tanto, pueden escribir los otros tres conmutadores en realidad como una sola expresión, entre comillas una sola. En realidad son tres conmutadores iguales entre sí y todos son iguales a 0. Entonces, esto siempre es importante recordar. Recuerden también que invertir el orden de los operadores que forman parte de un conmutador invierte el signo algebraico del resultado de ese conmutador. En otras palabras, si toman por ejemplo el primer conmutador y ustedes por error escriben esto, lo escriben al revés, deben tener en cuenta que al hacer esa permutación entre los dos operadores deben anteponer un signo negativo al resultado de ese conmutador. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Habiendo hecho este recordatorio, entonces ahora sí se puede proceder a calcular el conmutador que nos están pidiendo, que en este caso es entre el operador ascendente y Lz. Para esto debemos recordar entonces cómo se define el operador ascendente. El operador ascendente es igual a la componente x más la unidad imaginaria multiplicada por la componente y. Eso implica ahora que el desarrollo que debemos llevar a cabo parte por descomponer entonces el operador ascendente en los dos operadores que lo conforman. Es decir, Lx más Ly. Y comenzamos a desarrollar aplicando las propiedades de los conmutadores. En este caso, un operador que está formado por la suma de dos operadores nos permite descomponer el conmutador en una suma de dos conmutadores. Y se puede factorizar, es simplemente una cantidad escalar, es la unidad imaginaria. Y ahora recurrimos a la información que escribí más arriba. Aquí tenemos dos conmutadores como resultado de este desarrollo, el formado entre Lx y Lz. Aquí tenemos el conmutador entre Lz y Lx. Por lo tanto, si nos están pidiendo desarrollar este ejercicio y nos aparece este conmutador con los operadores invertidos, debemos simplemente colocar el resultado del conmutador original ponderado por un menos 1. Es decir, todo esto es igual a menos i h barra
Ly. Más. Y ahora buscamos el conmutador entre Ly y Lz. Ese lo tenemos aquí directamente. No hay que hacer ninguna inversión de signo, es simplemente IH barra Lx. Por lo tanto, multiplicamos IH barra Lx. Ahora seguimos desarrollando, menos IH barra Ly, y por I es la unidad imaginaria al cuadrado, y ese resultado es menos 1. Nos queda menos h barra por Lx. Factorizamos ahora por menos h barra. Menos h barra, eso es igual a, perdón, menos h barra, factor de I Ly más Lx. Pero esto que está entre paréntesis no es otra cosa que el operador ascendente. Por lo tanto, el resultado es este. Este sería el resultado entonces de este conmutador. El conmutador entre L más, operador ascendente, y la componente Z es igual a menos h barra, operador ascendente.